Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Médico. La mujer que cumple un papel preponderante en estos equipos médicos, salvando vidas, atendiendo la pandemia en distintas instituciones hospitalarias en el mundo. Está con nosotros precisamente sobre este tema, para dialogar sobre el mismo, la doctora Dione Alexandra Cruz. Ella es la directora de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Doctora Dione, de nuevo, muy grato tenerla aquí en los micrófonos de Troya Noticias. ¿Cómo está usted? Querido Luis Guillermo, qué gusto saludarte en este día, en este nuevo año que no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Un saludo afectuoso para todo ese equipo de periodistas y de producción maravilloso y a toda nuestra querida audiencia de Troya Noticias. ¿Cómo ha sido, igualmente, nuestro saludo de afecto y de cariño por usted, doctora Dione? ¿Cómo ha sido el papel de la mujer en medio de estas circunstancias? Hay que recordar que el equipo médico o el sector médico también ha tenido fallecimientos, infortunadamente, por el fuerte impacto del coronavirus. En todo esto, ¿cómo es el papel de la mujer médico que está haciendo parte de este importante sector en un país como el nuestro, doctora Dione? Pues mi querido Luis Guillermo, totalmente importante. Las mujeres en distintos campos de la salud, no solamente nuestras médicas, las enfermeras, fisioterapeutas, bacteriólogas, salubristas, bueno, hay una cantidad de profesiones que además están vinculadas al mundo del cuidado, ¿no? Las mujeres somos educadas y formadas desde muy niñas en los hogares, en las escuelas, para cuidar a los otros, para cuidar a los más débiles, a las familias, a los niños y las niñas, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a las personas que están en un tránsito por la enfermedad. Y por lo tanto hay una sensibilidad muy especial que las mujeres desarrollan a lo largo de sus vidas que tiene que ver con eso, ¿no? Con los valores de la compasión, con los valores de la solidaridad, del afecto, del cuidado. Y desde luego en Colombia, el papel que las mujeres en distintos campos de la salud han jugado en esta pandemia, pues ha sido de una enorme relevancia, con un gran sacrificio, porque esto se ha traducido en una recarga de actividades del cuidado de sus familias, sumadas a las actividades propiamente profesionales y del mundo del trabajo. Todos supimos las primeras fases de la pandemia, el sacrificio que tuvieron que poner miles de mujeres y de hombres también, pero especialmente mujeres, porque muchas de ellas tenían labores digamos, de responsabilidad en sus familias, al ser madres cabeza de hogar, o en otros casos, pues al estar realmente al frente de sus hogares. Eso significó que tuvieron que aislarse, ¿no? Que tuvieron que dejar a sus familias para protegerlas de la transmisión del virus en momentos en los cuales no existía vacuna. Esto significó también una altísima cuota de sacrificio en salud mental, no solamente salud física, sino salud mental de las mujeres. Y hoy estamos honrando ese legado, hoy honramos la vida, el aporte, la contribución maravillosa de las mujeres médicas, en particular en memoria de una mujer que fue una guerrera, como muchas de ellas, Elizabeth Blackwell, quien en pleno siglo XIX tuvo que librar pues una batalla, primero para que la aceptaran en la universidad para estudiar medicina. La rechazaron en 10 universidades distintas. Esta mujer, entre otras cosas, pues era emigrante, venía de Inglaterra, de Bristol. Llega a Estados Unidos y empieza pues todo un proceso, una odisea para conseguir su sueño, que era estudiar medicina, hasta que al fin la Facultad de Nueva York la admite, y entonces en 1849 se convierte en la primera mujer en recibir el título de médica y empezar realmente a ejercer esta importante profesión con unas anécdotas y unas historias de vida realmente apasionantes. Una de ellas, por una circunstancia lamentable,
en un paciente que tiene una condición infecciosa, le salta un poco de la pus a los ojos y esta maravillosa médica queda ciega de por vida, ¿no? Y sin embargo sigue ejerciendo la medicina y va a ser muy importante la fundación de la escuela de enfermería, ¿no? En una cantidad, digamos, de espacios importantes, la fundación de la Facultad de Medicina para mujeres, bueno, en fin. Hoy sabemos que el 65% de quienes estudian en nuestras facultades de medicina son mujeres. Y bueno, pues todavía, a pesar de esta mayoría numérica, las mujeres tienen que afrontar los resultados de esta cultura machista y patriarcal, ¿no? Muchos pacientes le dicen a las médicas, no doctora, sino le dicen niña, linda, reina, ¿no? Señorita. No les dicen médicas, ¿no? Doctoras. Entonces todavía tenemos una carga de esta cultura machista, todavía en los cargos directivos, en muchas empresas, en clínicas, en hospitales o en organizaciones y agremiaciones, están casi que vedados a los hombres, ¿no? A pesar de que hay una mayoría significativa y un aporte considerable, diríamos que a veces mucho mayor, no solamente por su condición, digamos, porcentual, sino por la calidad del aporte que hacen las mujeres a la salud y a las ciencias. Entonces allí, querido Luis Guillermo, tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? En términos de equidad de género, de paridad, como dirían, de romper esos techos de cristal que existen para que las mujeres puedan aportar toda su capacidad que está demostrada, pero que eso también sea reconocido por la sociedad. Sí, doctora Dione, muy buenos días y un feliz día en el Día Internacional de la Mujer Médico. Qué gusto saludarte. Lo mismo digo, doctora Dione, un feliz día para usted. Quiero preguntarle por lo siguiente. Ha salido recientemente un estudio en donde precisamente se plantea el estrés crónico de la mujer médica en todos los países del mundo. Se está hablando de un grave problema porque tienen que asumir no solamente como médicos, sino también el rol de amas de casa, porque es en el mundo entero que está sucediendo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en países como el nuestro, que todavía se encuentra atrasado en materia de estrategias precisamente para evitar ese impacto en la salud mental de las mujeres? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería la manera de solventar esa problemática que obviamente en países como el nuestro es mucho más grave, más delicado lo que está pasando con las mujeres? Pues mi querida Viviana, es una pregunta maravillosa la que tú realizas, porque hay muchos frentes en los cuales tenemos que trabajar. El primero es justamente redistribuir las cargas del cuidado en las familias, en los hogares, es decir, educar para las nuevas masculinidades, educar a nuestros niños y jóvenes para asumir la responsabilidad parental en las familias, ¿no? Entender que la transmisión de valores, el cuidado, el organizar los alimentos, ¿no? El jugar con nuestros niños, atenderlos, pues no es una tarea vedada en exclusivo a las mujeres, es una tarea, por el contrario, compartida. Además extraordinaria el hecho de poder tener este tiempo de calidad con los hijos. Y bueno, el distrito, por ejemplo, en Bogotá, la alcaldesa Claudia López ha sido, digamos, abanderada en los temas del cuidado con el concepto de las manzanas del cuidado, que son, digamos, unas ofertas institucionales para que ese trabajo tan importante del cuidado de no solamente los niños y niñas, sino, como decíamos hace un rato, personas mayores, personas con discapacidad, familias, ¿no? Personas enfermas en esta pandemia que ha sido una tragedia nacional y que sigue cobrando muchísimas víctimas de enfermedad y de vida, pues puedan tener allí, digamos, un soporte, y las familias como tal cuando tienen una demanda laboral muy alta. Entonces eso por una parte. Por otro lado están los servicios de atención y apoyo psicológico que tenemos que fortalecer. Colombia tiene la ley 1616 del 2013, que es una norma que nos habla de la garantía del derecho a la salud mental,
y que prioriza unas poblaciones donde están los niños y las niñas, donde están los adolescentes, los jóvenes, las mujeres. Sin embargo, todavía nos falta trabajar por la implementación, por el cumplimiento cabal de esa norma. Eso para todos los grupos poblacionales, pero en el caso de los trabajadores de la salud, ¿no? De las mujeres que ejercen estas funciones, estos aportes tan significativos a la sociedad, pues está visto, y la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, reportaron recientemente el informe que se hizo hace de forma más nueva. En este informe se evidencia lo que tú, querida Vivian, estás contándole a la audiencia, y es que en efecto el impacto en salud mental, en el aumento de cuadros de depresión, de ansiedad, de ira, de irritabilidad, ¿no? De modificación, digamos, del estado de ánimo y de la condición de sueño, o sea, cuadros de insomnio, cuadros de depresión, pues es bastante alto en los trabajadores de la salud. Y obviamente esto se registra mucho más fuerte en el caso de las mujeres. Entonces, esto es una realidad que ya está comprobada, sobre la cual tenemos que trabajar todos, ¿no? Entonces, los servicios de apoyo psicológico, en algunos casos psiquiátricos, pero también de manera más estructural, la distribución de esas labores del cuidado, el reconocimiento a las mujeres, ¿no? Y a los hombres, porque cuando hablamos, por ejemplo, de horarios flexibles, o hablamos de la licencia de maternidad, o hablamos de los días que por fortuna se han venido ampliando para que padres también estén cercanos a ese proceso de crianza, pues estamos hablando de mecanismos muy concretos para ayudar a que estas situaciones, el famoso burnout, o el síndrome, digamos, del trabajador quemado, el trabajador desgastado absolutamente en su salud física, en su salud mental, pues se puedan reducir en nuestro país, en nuestra América Latina. Colombia, en el contexto de América Latina, muestra un panorama muy grave. Es uno de los países de nuestra región con indicadores más altos de afectación sobre la salud mental de los trabajadores de la salud. Y el último punto, querida Vivian, es la reforma al sistema, porque si nosotros seguimos teniendo fallas en la atención, en la garantía del derecho a la salud, infortunadamente muchos de esos problemas se le trasladan al trabajador de la salud, que es el que termina, ¿no?, recibiendo toda la carga, toda la indignación del paciente, que no está siendo atendido de manera suficiente. Entonces, se culpa al trabajador de la salud de toda una cadena, digamos, de desatenciones y de problemáticas como la intermediación financiera que ejercen las EPS, la falta de pagos adecuados y oportunos a nuestras IPS y hospitales, o sea, los prestadores, la falta de una atención integral, es decir, cuando no le cumplimos a los pacientes con sus citas médicas, con sus citas con médico especialista, con sus exámenes, sus medicamentos, ¿no? Absolutamente todo lo que es necesario, pero además la prevención. Como no estamos haciendo eso, pues por supuesto cuando el paciente llega cargado de toda esa rabia que le genera esta situación, pues el primero en recibir esta circunstancia es el médico y la médica, sobre todo las médicas, porque como hemos señalado, aquí también hay una carga machista de cultura patriarcal, y entonces por supuesto que el impacto es mucho mayor hacia las mujeres. Doctora Dione, ¿qué dicen las estadísticas sobre la situación laboral de las médicas en un país como el nuestro? ¿Cómo va avanzando esa equidad de género y de posibilidades laborales? Pues mi querido Luis Guillermo, no vamos muy bien, que digamos. Realmente lo que tenemos es que hay una amplísima mayoría de trabajadoras contratadas a través de la figura de la prestación de servicios, de las famosas OPS o contratos de prestación, muchas veces, digamos, por outsourcing, o sea, no directamente con la empresa a la que están prestando servicios, sino con figuras, digamos, terciarizadas, otro tipo de agentes que entran a prestar el servicio. Contratos además inestables, porque no, digamos, los tiempos promedios son de 5, de 6 meses,
sin ningún tipo de prestación social, porque son contratos en los cuales el trabajador tiene que pagar su salud, su pensión, sus riesgos laborales, descontándolos del ingreso, y obviamente privadas de las garantías mínimas laborales universales y que están en la legislación colombiana en materia de cesantías, primas, vacaciones. Y todo lo que implica tener un trabajador en las condiciones de dignidad o de trabajo justo y digno, como dice la Constitución del 91. En ese sentido, querido Luis Guillermo, pues hay mucho que hacer. Hay que mencionar el drama, por ejemplo, en este momento de las trabajadoras del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, ¿no? Que completan más de 8 meses sin recibir el pago de sus salarios. Ahí tenemos trabajadoras, enfermeras, tenemos especialistas, tenemos médicos, médicas, pero son muchísimas de enfermeras, son más de 200 enfermeras que no han recibido sus pagos oportunos. Son situaciones totalmente indignantes en las que el país tiene que ponerse muy firme y muy serio, porque no es posible que, como bien ha señalado y se ha dicho en nuestro programa de hoy, las personas que han soportado la mayor carga del cuidado en esta pandemia, junto con las familias, por supuesto, y que han puesto una cuota tan alta de enfermedad y de muerte, porque en Colombia hablamos de cerca de 400 trabajadores de la salud que perdieron la vida en el COVID-19 por causa del COVID, pues estén soportando y sufriendo estas circunstancias de crisis, digamos, social, económica, producto de la desatención misma del sistema de salud colombiano. Cuando no entregamos los elementos de protección personal, ¿no? El tema de la vacunación, los refuerzos, pues ustedes recordarán que fue todo un tema, el tema de la aplicación de los refuerzos para los trabajadores de la salud, que tuvieron que también entrar a reclamar, ¿no? Que ellos necesitaban una priorización en esta materia. O sea, no ha sido fácil, querido Luis Guillermo, queridos amigos y amigas, el entender que los derechos del trabajo, ¿no? Por supuesto, pero en general los derechos de las personas, porque pues no solamente los trabajadores de la salud, todas las personas tienen unos derechos esenciales, fundamentales, constitucionales, que nuestro Estado tiene como prioridad y que eso lo escuchen nuestros candidatos al Congreso de la República, ¿no? A la presidencia, que cuando escuchamos a veces los debates como que brillan por su ausencia las propuestas, ¿no? Las propuestas que den solución, que den respuesta a los problemas más sentidos por parte de la nación colombiana. En materia de salud hay mucho por hacer. Entonces, ojalá que los candidatos estén sintonizados con los dolores de los trabajadores de la salud, de nuestras médicas, enfermeras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, nutricionistas, bacteriólogas, tantas profesiones lindas, psicólogas, ¿no? Necesitamos pues una atención general, y también de nuestros periodistas y periodistas que recientemente estuvimos conmemorando también el Día del Periodista. Es una población también en alto riesgo, en unas circunstancias laborales muy difíciles, que nos sirva esto también para expresar solidaridad, porque también en esta profesión tan importante hay toda suerte de explotación laboral, ¿no? De falta de una remuneración adecuada, un reconocimiento importante. Es una población que necesita ser atendida en salud, con muchos problemas. En materia de vacunación sabemos que los camarógrafos, los reporteros, periodistas que están en calle se exponen muchísimo, entonces esta tiene que ser una población prioritaria a proteger en vacunación, en la entrega de elementos de protección personal, ¿no? En el acompañamiento para que las personas puedan estar protegidas y cuidadas. Todo esto tenemos que ganar en conciencia nacional. Doctora Dione Alexandra Cruz, la directora de la Asociación Colombiana de Salud Pública, gracias, muy amable por estar con nosotros en Troya Noticias Edición Central, haciendo estas reflexiones sobre el panorama de la mujer médica en el mundo, el panorama de la mujer médica en nuestro país, hoy que es el Día Internacional. Muchas gracias y un abrazo, siempre bienvenida. Qué lindo, Luis Guillermo, me alegró mucho conversar con ustedes, como siempre, un abrazo especial, mis mejores deseos para Troya Noticias, ese equipo maravilloso, y a toda nuestra audiencia un abrazo muy afectuoso. La verdad no se negocia, la verdad se investiga, la verdad se informa.
Troya Noticias, el poder de la credibilidad.